Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. 2024 fue un año muy positivo para el cine en distintos aspectos, desde propuestas arriesgadas e innovadoras como lo fue La Sustancia, hasta el evento cinematográfico del año para mi gusto que fue Dune Parte 2. Asimismo, distintos largometrajes han tenido un gran recibimiento para la crítica y la audiencia. Con esto en cuenta han organizado sus campañas para la temporada de premios que iniciaba a principios de este año. Pero en esta clase de eventos nunca puede faltar la controversia, la polémica, que pone en alza la atención hacia eventos como los Oscars. Y en este año, la polémica se materializó con la película Emilia Pérez, la cual ha sido criticada, defendida, alabada, nominada, premiada, por lo que no haré un resumen de esta película, no creo que eso sea lo mejor. Pero sí haré un análisis y daré mi opinión respecto a todas las polémicas que enfrentó este largometraje en el año pasado y el transcurso de este. Por lo que de una vez doy una alerta de spoilers, ya que voy a estar dando detalles de distintos momentos de la película que creo que vale la pena remarcar. Por lo que, sin más preámbulo, empecemos con el análisis y explicación de las polémicas de Emilia Pérez. The techniques and the risks. How many operations? How much time do you need? Mammoplastie, Yes. vaginoplastie. Emilia Pérez es una película dirigida por Jacques Audiard y protagonizada por Carla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gómez. Su trama nos cuenta la historia de Manitas del Monte, un narcotraficante y delincuente mexicano que con la ayuda de una abogada llamada Rita busca fingir su muerte para así realizarse una operación de cambio de sexo y transformarse en Emilia Pérez, para así empezar a hacer opciones que le ayudarán a redimirse de los pecados de su pasado y arreglar su relación con su familia, su esposa Jessie y sus hijos. Todo esto combinando el drama, el crimen y contándose en un musical. Tengo que admitir que la idea de los papeles es muy innovadora, muy llamativa, que realmente te llenaba de expectativas, ya que en todos mis años de vida nunca había imaginado o contemplado un musical con semejante trama, por lo que me sorprendió mucho a la hora de oír de esta película y me entraron ganas de verla al instante. Además de que había adquirido muchísima fama desde que se estrenó, desde que se había proyectado en el Festival de Cannes, y hubo gente que le gustó. Ahora, ¿cuándo empieza la controversia? El primer problema que yo había escuchado de Emilia Pérez vino de la polémica con Eugenio Derbez y Gaby Mesa, ya que en un podcast habían catalogado la actuación de Selena Gómez como indefendible, debido al español pobre que presenta en su actuación. Con todo esto se armó un revuelo impresionante y hubo muchísima gente que quería de alguna manera cancelar a Eugenio Derbez por sus declaraciones o atacándolo directamente por actuaciones que él había hecho en películas estadounidenses. Pero asimismo hubo también muchísima gente que lo apoyó y lo defendió frente a lo que decía. Pero en aquel momento no había escalado a más allá del acento de Selena Gómez. Pero cuando gente de Latinoamérica específicamente empezaron a ver la película, se dieron cuenta que el único problema no era el acento de Selena Gómez, sino que había una amalgama de situaciones relacionadas con la trama, las actuaciones, los diálogos, los detalles también de la cultura mexicana, que se supone debía ser lo más importante, porque Emilia Pérez era un retrato de México de la visión de un francés, por lo que era un tema bastante delicado desde el principio, desde la idea, por lo que muchos latinos se enfadaron y se indignaron con este largometraje. Ya con este contexto voy a empezar a dar mi opinión basado en 3 puntos. El primero es la película, donde voy a hablar de todo lo que tenga que ver con el largometraje. Ya va desde los guiones, los detalles, las actuaciones y todo lo que tenga que ver con Emilia Pérez si lo vemos directamente como solo una película. Después analizaremos las recientes polémicas de Carla Sofía Gascón en el segundo punto. Y tercero vamos a analizar a Jacques Audiard, el director. Y antes de empezar, cabe recalcar que esta es mi opinión.
Lo que yo, después de verme ya 3 veces Emilia Pérez, puedo sacar de conclusión. To you because you can maybe put us in jail. You can beat us up. But... Para empezar a hablar de la película, me gustaría decir primero las virtudes que tiene, las cosas positivas o medianamente decentes que nos pudo presentar este largometraje. Y es que Emilia Pérez consta de una gran fotografía, ya que visualmente es una experiencia muy hermosa que da lugar a diversos planos y escenas que son muy interesantes si lo vemos netamente desde lo visual. Asimismo, hay coreografías que son muy llamativas y muy bien logradas dentro de la película. También quiero recalcar el performance de Zoe Saldaña y Adriana Paz, ya que creo que ellas son las únicas que sí le pueden dar credibilidad a sus personajes y crear cierta atmósfera cada vez que aparecen en escena. Y con estas dos cosas cierro el tema de cosas positivas de Emilia Pérez. Y cuando digo esto, lo digo con gracia, porque después de lo bueno sigue lo malo, lo indignante y lo incoherente. Y es que, apartando esos detalles, me parece que Emilia Pérez es una película bastante mediocre, que no es capaz de ofrecer un contenido de calidad referente a lo que propone, porque como musical es nefasto. Como película dramática también es nefasta, y a la hora de yo decir esto me baso en los siguientes puntos. Seguramente una persona que no esté familiarizada con el idioma español pensará que las canciones de Emilia Pérez suenan bien, porque no entiende gramática, no entiende acentos y no sabe cómo suenan las palabras. Pero en toda Latinoamérica estamos de acuerdo en que las canciones de Emilia Pérez suenan horrible y es una experiencia auditiva bastante espantosa para una persona que sí entiende de gramática o que en su día a día hable español. Aparte de eso, ya se había mencionado que las técnicas vocales de esta película tenían relación con la ópera. Y esa era la principal razón por la que las actrices de la película no eran precisamente las mejores cantantes. O bueno, a excepción de Selena Gómez, porque ella podríamos decir que sí tiene talento para la música, pero como está en un idioma el cual está fuera de su alcance, ni ella pudo lograr que sonara al menos bonito. Pero ya me dirás tú cómo comparas cantantes de ópera con lo que hace Emilia Pérez. Y es que de por sí la esencia de un musical, más allá de contar una historia, tener una narrativa que combine el canto, el baile y los ritmos con situaciones de contenido altamente dramático. Es mostrar que los sentimientos van muchísimo más a fondo que solo llorar, gritar, tener rabia o reír. Es elevar la palabra emoción o sentimiento en su máximo esplendor. Y lo que propone Emilia Pérez no es nada más que un par de diálogos cantados que no son ni conmovedores ni emotivos o que inciten a los espectadores a llevar sus sentimientos a un estado de catarsis. Más bien, por lo menos así me sentí yo a la hora de ver Emilia Pérez, me dio gracia frente a lo asqueroso que sonaba. Ahora bien, los personajes en Emilia Pérez no tienen un desarrollo orgánico. Y cuando digo esto es que no se siente natural las interacciones que tienen, las decisiones que toman o su sentir a lo largo de la película. Empezando por el guión y la problemática con Selena Gómez. Y es que aquí ni siquiera se debería hacer un linchamiento público a Selena Gómez, porque bueno, ya es común o ya se ha visto que en películas los actores no sean capaces de hacer a total perfección los acentos que se les pide, ya sea británico, ruso, irlandés o el mismísimo español. Aunque bueno, el español de Selena Gómez en Emilia Pérez no es ni siquiera bueno o decente, no llega a eso. Pero no hubiera problema porque se hubiera entendido de que el personaje de ella viene originalmente de los Estados Unidos. El problema es sus diálogos, como si literalmente hubieran cogido oraciones que escribieron en francés, las hubieran traducido al español con Google Translator y hubieran buscado jerga de México, y la primera que les aparecía la ponían en la frase. Y es por eso que no se siente natural, y por lo que cada vez que habla suena absolutamente ridículo. Y ya empezando por su manera de hablar, los diálogos, ese es el punto de partida para juzgar una actuación. Y si ya por ese punto no podemos conectar en la película, pues lo siento, pero no podemos esperar mucho más.
y ahora con el supuesto mensaje que Emilia Pérez busca crear en sus espectadores, relacionado al perdón, la aceptación, el cambio y la que yo creo que es la palabra más importante dentro de toda esta discusión, que es la redención, ya que creo que todo el propósito de hacer esta película es mostrar un camino de redención distinto dentro de un largometraje. Pero si no eres capaz de construir bien a tus personajes, el arco de redención saldrá muchísimo peor. Y eso es lo que vimos en Emilia Pérez. Y el problema de todo esto es que utilizan, o mejor dicho, se apropian de una temática sensible como los desaparecidos en México. Y el resultado final, que es la escena del desfile de santificación de la persona Emilia Pérez, en vez de dar un buen sabor de boca frente al significado del perdón, es directamente un escupitajo en la cara a una persona que ha tenido que sufrir la pérdida de un familiar, de un conocido, de un amigo o de una pareja, víctima de las desapariciones forzadas, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Yo, por ejemplo, les estoy hablando desde mi país, que es Colombia, y yo, sin entender la temática de desaparecidos en México a la perfección, sí te puedo decir que si pasamos todo lo que ocurre en Emilia Pérez y lo ponemos en un contexto de que ocurre en Colombia, donde no utilices, por ejemplo, la temática de los falsos positivos y el colectivo de las madres de Soacha, pues se sentiría igual de indignante. Y hacemos de cuenta de que Manitas del Monte no es un narcotraficante líder de cartel mexicano, sino un jefe cabecilla de la guerrilla o de los paramilitares, en donde recuerdo que de las primeras escenas es de una fosa de cadáveres, pues no me pidas que al final perdone al personaje, porque eso ya se volvió inaceptable a los ojos del espectador, y es por eso que la gente se ha sentido ofendida y discriminada en cierta parte por esta película. Y ojo, acá hago un paréntesis. He visto mucha gente que comenta que en un musical no se pueden tocar temáticas sensibles, y aquí estoy en desacuerdo, ya que hemos visto en diversas ocasiones cómo películas toman la esencia de problemáticas muy graves y crean musicales bellísimos. Pero esto porque lo hacen de una manera prudente, coherente y sobre todo sensible. También he visto muchas cosas referentes a la mala representación de la cultura mexicana. Ahí sí no me quiero meter porque siento que no soy precisamente un estudiado del tema o no entiendo eso a la perfección, por lo que si no sé de un tema no hablo de ello, cosa que seguramente Jacques Audiard no entendió al principio. Pero si todas las eminencias de un tema en un país te dicen la misma cosa, ellos que sí son expertos, yo creo, y llámenme loco si quieren, pero yo creería que hay que hacerles caso. Ahora pasamos a las polémicas recientes de Carla Sofía Gascón y las nominaciones a los Oscar. Y es que recientemente se han revelado distintos tweets de Carla Sofía, hace básicamente 2, 3 o 4 años, donde habían declaraciones racistas, xenófobas y homófobas. Lo que claro, uno pensaría irreal sabiendo que Carla Sofía Gascón ha empleado un discurso de aceptación, del cambio y progreso en muchos frentes. Y ojo aquí, yo creo que las segundas oportunidades existen. Es más, hasta te diría que las terceras oportunidades, porque todos tenemos derecho a cometer errores. Pero claro, consideremos que esto no son declaraciones de hace 10 años, 15 años. No estábamos en una época del mundo que era muy distinta, o donde las redes eran diferentes, ya que básicamente en 2021 ya habían muchas ideas de aceptación a la diferencia, que todavía existan esa clase de tweets, y más aún la reacción que ella ha tenido frente a esta polémica, dando declaraciones como si yo fuera racista no hubiera trabajado con Zoe Saldaña, pues dejan mucho que decir de la persona que es Carla Sofía Gascón. Asimismo, su única defensa frente a las críticas hacia su película es decir que todo el mundo tiene una campaña, una orquesta en contra de ella para que ella caiga, lo que la deja aún peor. Sus recientes declaraciones sobre el equipo de Fernanda Torres ya ameritan que le quiten su nominación al Oscar. Y voy a decir algo, si a Will Smith, que por cachetear a una persona que hizo un insulto ofensivo hacia su esposa, recibió básicamente una sanción de 10 o 15 años, si no me equivoco, esta persona, Carla Sofía Gascón, que hizo tweets
con connotaciones muchísimo más graves, sea el año que sea, y no la van a sancionar. Esas son cosas que yo me pregunto y que dejan entrever la conveniencia de los Oscars. Aunque supongo que si no sancionaron a Polanski, pues puede pasar lo que sea. Y ahora, retomando el tema de los Oscars, 13 nominaciones, que me atrevería a decir que todas son inmerecidas, porque a pesar de que yo dije que Zoe Saldaña sí hizo una gran actuación, por nominarla a ella dejaron afuera a la actuación de Margaret Qualley en La Sustancia, que si me preguntas a mí fue la mejor actriz de reparto de todo el año. O también dejaron el trabajo de Rebecca Ferguson en Dune. Asimismo, todas las candidatas que están aparte de Zoe Saldaña, creo que hicieron un trabajo mucho mejor que ella. Y, bueno, por nominar a Carla Sofía Gascón, dejaron afuera a Zendaya por Challengers, que básicamente el chiste se cuenta por sí solo. Y vuelvo y retomo el tema de los musicales, porque también hay gente que dice que no se le puede dar esas nominaciones a un musical, solo por el hecho de ser un musical, lo cual estoy totalmente en desacuerdo, porque hay musicales que son espectaculares. Y es más, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a poner una canción de Emilia Pérez, que estuvo nominada a Mejor Canción, y voy a colocar después otras canciones de musicales del pasado, que seguramente no tuvieron el mismo recibimiento o importancia dentro de la academia y el público en general, sin mencionar que en este mismo año hubo un musical del calibre como Wicked, la cual me parecería inaudito que pierda en alguna competición frente a Emilia Pérez. Simplemente vean esto. Químico, que lo nombraron ministro de algo alquímico. Él hace poco mandó a matar a su socio y familia, a chingar. ¿Y qué hicieron con esos cadáveres? Así no. Miren al juez Santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños, los narcos, los ratanaderos los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de pruebas. Maybe in that sleepy town, he'll sit one day, the lights are down, he'll see my face and think of how he used to know me. Climb these hills, I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine. When they let you down, get up off the ground. And from now on, these eyes will not be blinded by the lights. From now on, watch, wait until tomorrow starts tonight. It starts tonight. And let the promise in me start like an anthem in my heart. Is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people sing? Sing the song of angry men. It is the music of the people who will not be saved again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to summons and mortal comes. Ahora el tercer punto. Y acá nos centramos exclusivamente en el director Jacques Audiard, el hombre que abiertamente admitió que no había investigado lo suficiente sobre México para hacer esta película, y que anda de colado en las nominaciones de los Oscars quitándole el puesto a Denis Villeneuve por Dune. Y acá vamos a partir del hecho de que yo no niego que este señor tenga talento para dirigir, porque se ha visto que ha tenido muy buenas producciones, muy buenas películas. Y lo que yo mencionaba antes, de por sí Emilia Pérez es una película en detalles visuales muy bella, para lo cual se requiere un talento. Pero su trabajo conceptual para esta película ha sido muy pobre, igual de pobre que sus disculpas que él mencionaba después de huir de la ronda de preguntas que supuestamente le iban a hacer en la Cinemateca Nacional de México, y igual de pobre que las posteriores declaraciones que daría sobre el idioma español. Y aquí otra cosita, y es que yo no creo que una persona extranjera no pueda hacer una película retratando una cultura que no sea la suya. Para nada, creo que se han hecho trabajos excelentes.
Sin irme muy lejos, Alejandro G. Iñárritu, un director mexicano, hizo un trabajo espectacular dirigiendo la película El Renacido y haciendo un retrato de la cultura nativa. Asimismo, y hablando de Colombia, hablemos de María Llena Eres de Gracia, la cual fue dirigida por un hombre estadounidense y que hizo un trabajo magnífico, tan magnífico que Catalina Sandino fue nominada al Oscar como Mejor Actriz. Pero como mencioné anteriormente, estas personas tuvieron sensibilidad para hacer las películas, que es algo que de por sí necesita un director sí o sí para poder hacer un trabajo óptimo. Y aquí, para finalizar, me gustaría decir un par de cositas. Lo primero es que está perfecto si te gusta o no te gusta Emilia Pérez. Para las personas que les gustó, me alegra que hayan podido disfrutar de esta experiencia. Me congratula que la persona disfrute viendo el cine, que es algo por lo que todos luchamos realmente. Y todos estamos en nuestro derecho de disfrutar una y no disfrutar otras cosas. Pero he visto últimamente que se polariza el discurso de decir que si no te gustó Emilia Pérez es porque no la entendiste. Y aquí hago un paro en el camino, porque esta clase de argumentos, aparte de ser irresponsables, son profundamente ignorantes. Y así de viceversa. Al fin y al cabo, esta clase de proyectos son peligrosos, porque una persona que no entiende la historia de desaparecidos de México o de por sí la cultura mexicana, piensa que esta clase de cosas, al ser tan premiadas, son una buena representación y son la definición de buen cine, lo cual, si le preguntas a cualquier latino, te dirá exactamente lo contrario, porque las cosas están en los detalles. De por sí, la película era para México, y el último lugar donde se estrenó fue México. Los actores no son mexicanos, el acento español está mal hecho. No hay por dónde tirar el hilo de esta película, y lo digo desde mi experiencia y desde la experiencia que he escuchado de gente que conozco que ha visto la película, y el contenido en redes sociales que he visto de gente que yo en lo personal admiro mucho, como lo puede ser Javier Ibarreche, Gaby Mesa, que con argumentos defienden su postura y defienden sobre todo a su cultura. Sin irme muy lejos, este mismo año se estrenó una película llamada Sujo, que trata también de las desapariciones de México, y es de una producción mexicana, y es una película muy bonita y muy sensible, que no sonó ni tronó ni en la academia, ni en el ojo público, y a la gente no le importa porque al fin y al cabo la meritocracia en los Oscars no existe, y es algo con lo que nos hemos dado cuenta año tras año, porque al fin y al cabo esto es una industria, y las cosas funcionan así. Muy bien, eso fue todo mi análisis y opinión sobre el tema Emilia Pérez de esta película, que viendo cómo está la situación últimamente, tiene pinta de que no va a ganar nada en los Oscars. O bueno, eso esperemos, porque la misma gente de producción no ha podido ni siquiera mantener el buen estatus de la película. Porque instante que este largometraje saliera en Latinoamérica, se sabía que las cosas iban a resultar así. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la gala de los Oscars. Y veremos también qué ocurre en este año. Se ve que va a haber muy buen cine. Si algo les puedo recomendar después de este video es que en vez de ver Emilia Pérez, véanse Joan Sacre Bleu. La respuesta contra esta película, que realmente es una experiencia graciosa, divertida y que retrata todo lo que estuvimos hablando en este video. Me despido, deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete para más videos y nos vemos en otra ocasión. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti.